Bueno y bendecido día, mis amados hermanos de este bello grupo Edificados en la Palabra. Hoy 29 de abril del presente año, les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde México. Continuamos, mis hermanos, con el eslogan, la primera carta a Timoteo, una epístola pastoral. Y nos encontramos en la tercera semana, mis hermanos, con esta epístola de primera de Timoteo, con un subtema: conductas y relaciones de la iglesia, y el tema en el que hoy meditaremos, mis hermanos, en este día: los esclavos o empleados creyentes. Para ello, mis hermanos, tenemos un texto base en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Mis hermanos, antes de iniciar con la reflexión de este día, yo le invito a que juntos podamos unirnos en oración para que a través del Espíritu de Dios pueda guiarnos en esta bendecida mañana. Bendito y poderoso Dios, tú que habitas, Señor, en lo alto de los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por este regalo bendecido que es el despertar, Señor, donde, Padre mío, te pido, bendito Dios, que tú puedas, Señor, ungir mis labios para hablar tu palabra, Señor, que sea tu verdad, Señor, y no algún pensamiento mío como ser humano que pueda ofenderte, sino todo lo contrario, Señor, que esté en ese tiempo en tus manos, Señor, en tus manos me deposito, Señor, y te pido, Señor, también la bendición para cada uno de mis hermanos, que puedan escuchar este audio, Señor, que tú estés con sus familias, que sigas bendiciéndonos, Señor, en este alimento espiritual, Señor, donde gracias a tu bendita bondad y misericordia recibimos a través de cada uno de mis hermanos, Señor, los cuales participan en este ministerio. Sigue bendiciendo la vida de nuestros hermanos administradores, sigue dando, Señor, sabiduría y entendimiento, Padre, en el desarrollo de ellos. Te bendecimos y te alabamos por ellos, Señor. Y a nosotros, Padre, danos sabiduría para entender cada día tu palabra, para comprender el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tierra que nos has dado, Señor. Y te agradecemos, Señor, por tu infinito amor y tu gran misericordia. Todo esto, Padre, te lo pido no porque tenga un mérito, Señor, delante de ti, sino por tu gracia y tu amor, Señor, que hasta este momento, Señor, me han acompañado. Gracias te doy, mi buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía, para la meditación de este tema la tenemos en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2 de primera de Timoteo, que a su letra dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Capítulo 2. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Mis hermanos, el
ser esclavo, es decir, trabajador o amo, en este caso empleador, no tiene nada que ver con el compromiso de vida y el trabajo. Pues mis hermanos, todo cristiano, sin importar su condición, debe dar lo mejor de sí en cualquier circunstancia. En esos dos pasajes le es de gran importancia a Pablo darle también esta instrucción a Timoteo. William Barclay, este maestro y escritor, nos enseña que en los tiempos de Pablo había millones y millones de esclavos en el Imperio Romano, y menciona una cantidad aproximada de 70 millones. Menciona que en 3 lugares donde el Evangelio ya había sido predicado, y por ello el Evangelio ya había alcanzado a muchos en diferentes iglesias. Es aquí en la necesidad de que Pablo le diera esta instrucción a Timoteo. Timoteo, este pastor joven, había sido enviado a Éfeso, pues se habían infiltrado algunos falsos maestros. Este capítulo, mis hermanos, es el último capítulo de esta carta. Y aunque no es el fin de ella, el objetivo de esta carta lo podemos meditar en Primera de Timoteo 3:15, que nos dice así, mis hermanos: si me retraso, sepas cómo hay que presentarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sé, mis hermanos, que este espacio ya lo habíamos meditado en la palabra, pero mis hermanos, es importante recordar cómo debemos conducirnos en la iglesia, aunque podríamos decir en la iglesia, pero no se refiere al lugar, sino a todo el creyente donde quiera que se encuentre. Pablo refiere varias instrucciones, tales como la oración por nuestras autoridades, las instrucciones para los hombres, que no olviden al rol por el cual fueron llamados, que levanten la mano en el servicio de Dios, sin ira ni contienda hacia las mujeres, hacia los diáconos y pastores, en el carácter de cómo ser un buen ministro, nutriéndose de la palabra y de la fe, en la buena doctrina, y también de la sana comunión entre los adultos mayores y los jóvenes, y con las viudas. En este tema, mis hermanas, mis hermanos, el objetivo de Pablo es dar esta nueva instrucción para aquellos trabajadores creyentes y para los amos creyentes. En este primer texto, mis hermanos, Pablo hace una declaración en esta primera instrucción y exhortación a quienes se dirige esto, es decir, a los esclavos trabajadores en este tiempo. Se podía explicar en este tiempo, cuando Pablo hace la mención de esta palabra, es comprendible que muchos de los que habían recibido el Evangelio vivían en estas circunstancias, o sea, en este caso, bajo un yugo. Esta palabra, mis hermanos, tiene por lo menos 3 significados, es decir, bajo cautiverio, esclavizados, aplastados bajo un gran peso. Pablo, mis hermanos, no duda en llamar a la esclavitud lo que es, sino a un yugo que no pertenece a ningún hombre.
Pablo expresa con gran compasión por los esclavos. Las instrucciones específicas de este pasaje es el deber del esclavo, o en este caso el trabajador, es rendir a su amo. ¿En qué, mis hermanos? En respeto, acatando órdenes, en obediencia, en hacer lo que se requiera haciendo el bien. Todo bajo a ser agradecidos y apreciar el tener un trabajo. Esta debe ser una verdad, especialmente cuando un trabajador entrega su vida a Cristo. Pablo exhorta a conductas que no deshonren a nuestro Señor, tales como la mentira, el negligente, el irrespetuoso, en aquel que desaprovecha el tiempo en horas laborales, en aquellos que toman algo de lo cual no les pertenece. Por esto y algunas cosas más se podría estar blasfemando el nombre de Dios y la enseñanza del Evangelio. Reconozco, mis hermanos, que como seres humanos podríamos equivocarnos, pero recordemos que si creemos en nuestro Dios, debemos hacerlo recto e íntegro, siempre dentro de nuestro trabajo y fuera de él. La palabra nos enseña y sobre todo nos guía, mis hermanos. Primera de Corintios 7, 21 y 22. Eres esclavo cuando fuiste llamado. No te preocupes, aun si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto. El Señor, del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Primera de Pedro 2:18. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y compasivos, sino también a los insoportables. Capítulo 25. Antes ustedes, como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esta lectura, mis hermanos, la tuvimos de la Biblia NBI. Instrucción número 2, versículo 2. Y a los amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es algo maravilloso, mis hermanos, cuando un trabajador cristiano puede tener un empleador cristiano, pues el trabajador puede esperar que se le trate más justamente y en un espíritu de hermandad. Sin embargo, mis hermanos, en esta instrucción se corre un riesgo. Se pudiera sentir que por compartir la misma fe esto fuese causa para adquirir beneficios, sin darnos cuenta que pudiésemos caer en conductas deshonestas, ya sea trabajador o en este caso empleador. El Señor nos llama a conducirnos con amor, con humildad y justicia, palabras que algunos podrían pasar por desapercibidas o poco valorables. Amor no es solo un sentimiento, mis hermanos, sino una acción de benevolente y desinteresada y sobre todo leal. La humildad
es reconocer la dependencia de Dios en su totalidad, aceptando las limitaciones personales y valorando a los demás por encima de uno. La palabra justicia es un atributo divino y una norma de conducta basada en el carácter de Dios que implica rectitud, equidad y amor a las relaciones, mis hermanos. Esta carta, mis hermanos, la carta a Timoteo es una carta muy importante y nos hace referencia a muchas instrucciones. Como creyentes debemos estar atentos y prestos a obedecer conforme a la voluntad de Dios y a su palabra, pues nos ayuda a observar desde la naturaleza hasta la misión de la iglesia. Así debemos de conducirnos en una comunidad de fe. Así que, mis hermanos, debemos ser confrontados con las Escrituras, pidiéndole a nuestro Dios entendimiento y sabiduría para comprender su palabra, y que si nuestro actuar no es correcto, enderezar nuestro camino, pedirle a nuestro Dios que limpie nuestro entendimiento y que volvamos a Él con un corazón dispuesto a servir en espíritu y en verdad. Como cristianos debemos ser conocidos como íntegros y por nuestras buenas obras. Debemos servir a los demás y a los más vulnerables, al ser obedientes, al aportar amor y humildad. La palabra de nuestro Dios siempre nos enseña, mis hermanos. Dice Efesios 6, del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ya casi para finalizar, mis hermanos, Colosenses 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que de Él, de nuestro Señor, recibiréis las recompensas de su herencia, porque a Cristo, al Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y que este pequeño tema nos ayude a limpiar y enderezar nuestros pensamientos a la voluntad de nuestro Dios. Que para Él sea la gloria y la honra siempre, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Paulina García. Paz a vosotros.